Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En este momento hacemos contacto ya con el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, para hablar sobre los problemas en este sector, si cambiará o no el escenario para este 2023. Algunas de las inquietudes que se ciernen sobre el sector petrolero principalmente. Ingeniero Robalino, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, un saludo cordial a usted, a toda su radio audiencia y deseándoles un año lleno de éxitos. Gracias, igualmente para usted, ingeniero Robalino. Como mencionábamos en la introducción, el presupuesto está establecido con apenas $2 más de lo que inició este año la cotización del barril de petróleo. No obstante, esto podría de alguna forma complicarse más adelante. ¿Es un escenario incierto del sector petrolero? Bueno, mire Fausto, primero voy a hacerle rápidamente un análisis del entorno mundial. ¿Qué es lo que va a pasar? Mire, primero, la proyección de la industria petrolera al momento y los futuros, de hecho, los futuros para febrero de WTI están en cerca de $78. Y aquí hay un tema. Lógicamente, la reactivación económica de China, el momento que la reactivación económica de China esté casi en su totalidad, lógicamente va a haber un exceso de oferta. Y hay un temor al exceso de oferta. Entonces, los precios para este año, de acuerdo a varias proyecciones y análisis que se ha hecho, especialmente en la Agencia Internacional de Energía, es que posiblemente el precio puede llegar también a los $140. En realidad, mire, si bien es cierto, países como Arabia Saudita, para no bajar su producción de petróleo justamente en estos meses que los precios han bajado, lo que han hecho es recortar los precios, justamente para abastecer hacia Europa, para cuidar un poco la producción. ¿Por qué lo hacen? Es muy sencillo. Porque lógicamente la proyección o la curva está demostrando que va a haber un exceso de oferta. Entonces, ante este entorno mundial, yo podría decirle que los precios del petróleo van a estar sobre los $78-80, lo cual de alguna manera cubriría lo que se ha presupuestado en el presupuesto general del Estado del país. Eso en el entorno mundial. En principio, esto no es un panorama desalentador si es que así ocurre, pero a la par también tenemos problemas con la producción de petróleo. Las expectativas que se generaron al inicio del gobierno no se han cumplido en el camino. Hay varios problemas que se han enfrentado en Petroecuador, por ejemplo, y entre otros los temas de corrupción que han sido denunciados inclusive por el propio ministro Fernando Santos. Mire, si cogemos más o menos la tónica de 10 años atrás, de cómo ha venido la curva de la producción petrolera en el país, vemos que, mire, el año 2014 fue uno de los mejores años para la producción petrolera, que llegamos casi a 204 millones de barriles al año. Y de ahí la tónica ha ido en una decreciente. Es decir, al momento, inclusive desde el año 2019, que cayó la producción petrolera casi en un 9.6%, es decir, de la producción diaria que teníamos de casi 530,000 barriles, bajamos a los 490,000 barriles. Y de allí, desde el año prácticamente 2020 hasta la fecha, la tendencia va hacia la baja. Claro, definitivamente, Fausto, países como el nuestro, que a pesar de ser productores de petróleo, el precio viene marcado internacionalmente. Es decir, nosotros definitivamente el precio es una variable que nosotros no podemos controlar. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? La única forma es teniendo costos de producción bajos y siendo eficientes. Entonces, ante eso, lo que ha pasado en la petrolera y lo que ha pasado en la tónica justamente de la industria, en estos años, definitivamente por la injerencia política y los malos manejos técnicos, porque si no llegamos a entender que estas industrias son técnicas, jamás veremos resultados. Entonces, ante esto, y si revisamos un poco inclusive el balance energético, porque estos son análisis que se lo hacen. Miren, el caso del país es muy sencillo. Yo solamente voy a topar un índice, que es el índice de autarquía energética. Este índice que se lo revisa anualmente, que es el peso de las importaciones sobre la matriz energética. ¿Qué significa? ¿Cuánto hemos importado en combustibles, en gas, etcétera? ¿Y cuánto ha influido eso en la matriz energética? Definitivamente ha sido creciente. Es decir, hemos importado más, y lo que significa que como la producción no ha crecido, la producción de petróleo, mucho menos la industrialización. Eso solo para topar un índice. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Eso es lo que tenemos que analizar para el año 2023. Desde mi punto de vista, como no se han establecido planes de perforación o no han arrancado porque debieron haber iniciado el año anterior,
planes de perforación o planes de reacondicionamiento o recuperación secundaria que nosotros llamamos, esos son los motores que impulsan para poder sostener la producción petrolera por un lado y también programar un incremento de la producción. Entonces, como no se han arrancado planes absolutamente, porque no existe una planificación. Estas son industrias, Fausto, que si usted no tiene un plan estratégico, que se tiene que ejecutar estrictamente apegado al plan, no caminamos a ningún lado. Y nosotros estamos viendo que lamentablemente todo lo que estamos viendo al momento de la industria petrolera o Petroecuador, lo que está pasando y lo que se va a ver al no existir un plan estratégico, lógicamente yo no veo que los resultados sean tan favorables para este año 2023. ¿Qué debería, ingeniero, incluir este plan estratégico? ¿Cómo podrían cambiarse de alguna forma esta expectativa que no es muy alentadora para este 2023 y tal como usted lo ha señalado, malos manejos, también los costos de producción, y a eso sumamos algunos de los problemas, pero en cuanto a la parte técnica, ¿cómo se debería hacer una planificación estratégica correcta o al menos que pueda levantar un poco las expectativas? Primero hay que diseñar o trabajar en el diseño de una empresa que se haga totalmente eficiente. Si no partimos de ahí, Fausto, definitivamente las cosas no van a funcionar y se está demostrando. Cuando se realizó la fusión entre Petroecuador y Petro Amazonas, definitivamente yo siempre planteé que era el momento oportuno para que se diseñe una nueva empresa. Y mire que aquí hay cosas interesantes. Las autoridades que al momento están, son autoridades que estuvieron en el momento de la fusión de Petroecuador, en el ministerio. Entonces ahí hay que entender también la situación. Si no tiene usted un diseño, Fausto, de empresa, como por ejemplo el modelo Ecopetrol de Colombia. Yo le cojo a Ecopetrol de Colombia, no por querer decir copiemos de eso, porque cada país o cada país tiene que estar enmarcado primero en un plan de soberanía energética. Y sus planes de soberanía energética, que son particulares de cada país, que van anclados a los planes de seguridad energética, nos obligan a que diseñemos X y modelo de empresa. Entonces, primero, hay que diseñar un modelo de empresa que se haga eficiente y donde realmente existan modelos de control. Porque mire, la corrupción en estas industrias o en las diferentes empresas es por falta de control. Y el control, ¿usted cómo lo establece, Pablo? Usted lo establece primero haciendo un gobierno corporativo real y que a la cabeza de estas empresas esté primero gente que conozca la industria, gente que tenga muchísima ética, sobre todo muchísima ética, y que no esté comprometida y que tenga una visión clara de cómo estas empresas se anclan al contexto mundial. Pero eso es lo que eso es lo que precisamente se ha denunciado, incluso en las últimas semanas. Precisamente se han denunciado a quienes están al frente de estas empresas, y me refiero a las empresas públicas y estratégicas. Ya hemos visto cómo hay escándalos sobre lo que ocurría en Selec. El propio ministro los denunció, también cuestionando algunas de las acciones que se han llevado adelante por parte de Petroecuador. El ministro reclamaba también el cambio porque estuvimos cerca de un mes sin el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas después de la renuncia de Hernán Luque. ¿Cómo tanto tiempo puede estar sin la cabeza un sector que maneja todo el sector estratégico, todas las empresas públicas que están en sectores estratégicos? Me refiero a Petroecuador, me refiero a Selec, Senel, CNT, entre otras, pero el gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas no hubo durante un mes. Ahí podría identificarse ya un primer problema, quizá de origen político. Las injerencias políticas, las inestabilidades gerenciales en las empresas, los altos índices de endeudamiento y las caídas de la producción son las que generan el caos en estas industrias. Definitivamente, no solo en el país, sino eso ha sucedido especialmente en la región de América Latina. Entonces, si tenemos claro y sabemos dónde está el problema, la única forma para realmente estas industrias ponerles en un contexto técnico que se hagan productivas y rentables es manejarlos con modelos técnicos, como lo hace en el caso de la región de América Latina, Ecopetrol de Colombia. Yo pongo siempre ese ejemplo porque es la que funciona y la que da resultados. Entonces, Fausto, en la pregunta anterior, cuando decimos qué hay que hacer, diseñamos una empresa, vamos diseñando una empresa en el camino, porque no significa el hecho de crear la nueva empresa para ahí partir. Eso es muy difícil. El diseño de la empresa es justamente, y cómo usted le hace a una empresa eficiente, justamente a una empresa usted la hace eficiente ya con la tecnología. Mire, aquí estas empresas se apoyan muchísimo en la inteligencia artificial. Reales unidades de inteligencia artificial
en toda esta línea de negocios. Usted cuando establece sistemas de control, Fausto, es muy difícil que la corrupción entre, porque la corrupción se genera por falta de control, por un lado. En segundo lugar, si vamos ya a la parte operativa de estas industrias, vuelvo y repito, tiene que haber unas políticas de Estado o energéticas que se den desde el propio gobierno o desde la cartera de energía. Tiene que ser una política de Estado que los costos de producción tengan un piso y un techo. Eso es importantísimo, porque si no logramos eso, Fausto, definitivamente vamos a seguir en los vaivenes. Por otro lado, esta industria tiene que establecerse una política, dentro de las políticas energéticas, estas industrias tienen que ser crecientes, es decir, nosotros no solo tenemos que estar preocupados, que es importante, de sostener la producción petrolera, sino que tras una planificación y el plan estratégico, los planes estratégicos y los planes de inversiones, Fausto, justamente se establece, y en todas estas industrias en el mundo, el mes de enero, es decir, lo primero que se hace en estas industrias es exponer el plan estratégico. Es decir, los modelos de inversión, los modelos de recuperación o los perfiles hidrocarburíferos que nosotros trabajamos para determinar en los campos petroleros cómo vamos a hacer primero para sostener la producción y cómo vamos a hacer para incrementar la producción. Es decir, esa planificación estratégica se la tiene que exponer y analizar, y por otro lado, lógicamente, tiene que estar anclada a un financiamiento. Entonces, en los financiamientos, estos pueden ir de la mano o del Estado o van a ir de la mano de la empresa privada. Entonces, eso es lo que se necesita, así funciona. Y eso si no se hace eso, Fausto. Y eso es lo que esperamos, que haya realmente una planificación estratégica. Lamentablemente, en algunos de los sectores manejados por el gobierno no se evidencia una planificación, que es lo que se requiere. Esperamos que de todas formas la situación en el sector petrolero cambie para bien en este 2023 que apenas está comenzando. Ingeniero Robalino, gracias por haber estado con nosotros. Fausto, un saludo cordial, gracias por el espacio. Un saludo también, ha sido el ingeniero Miguel Robalino, experto petrolero, hablando sobre los problemas en el sector petrolero y si cambiará o no el escenario para este 2023. ¿Cambiará? Sí, ha dicho, si es que se realizan algunos cambios, principalmente en cuanto a la planificación estratégica de todo el sector y mejorar los manejos. Evidentemente también un combate certero y efectivo a la corrupción en la estatal petrolera. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.